Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Reporteros. Comenzamos hoy en la Marisma de Huelva, uno de los parajes más bellos de Andalucía, que se ha convertido en una enorme montaña de residuos contaminantes. Son las balsas de fosfoyesos, el sobrante químico procedente de la producción de fertilizantes, el resultado de 40 años de vertidos a la ría y a tan solo 500 metros de la población. Pues bien, estos días termina el plazo dado por la Audiencia Nacional para que Fertiberia, la empresa responsable de los vertidos, y la Administración Central presenten un plan viable para que se cubran y no sigan contaminando. Sin embargo, los ecologistas y buena parte de los onubenses quieren que se lleven de allí los fosfoyesos. Un tema, desde luego, complicado, en el que vamos a intentar aportar un poco de luz. Fertiberia obtuvo en 1968 la concesión para verter sus residuos a la Marisma del Tinto. Más tarde se le prohibió y comenzó a almacenar los residuos en unas balsas que fueron creciendo con el tiempo. Hoy, esta enorme extensión de terreno, una acumulación en forma de pirámide de 30 metros de altura, mide más de 700 hectáreas, la misma extensión que la ciudad de Huelva y a escasos 500 metros de sus viviendas. Tiene 100 millones de toneladas de residuos, en su mayoría de fosfoyesos, un subproducto resultante de la fabricación de fertilizantes. Todo comenzó en 1967. Los noticiarios del Nodo informan de un viaje de Franco a Huelva. Allí inauguró varias factorías industriales y después visitó la ciudad. En el ayuntamiento y ante las aclamaciones de la muchedumbre, Franco dice: Juan Miguel Villar Mir, actual presidente de OHL, controla el 99% de las acciones de Fertiberia. Villar Mir ocupó el cargo de vicepresidente y ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro, en el primer gobierno español que sucedió a la muerte de Franco, entre 1975 y 1976. El hoy empresario fue distinguido con el título de marqués por Juan Carlos I en 2011. A lo largo del tiempo ha habido incluso un cambio de régimen político, ¿no? De una dictadura a una democracia, ¿no? Ha habido diferentes cambios de gobierno, ha habido diferentes colores políticos al frente del ayuntamiento, ¿no? Y en función a lo largo de ese tiempo, pues efectivamente ha habido diferentes cambios de posición, ¿no? Pero el problema no es de 50 años. Para los geólogos, como el que dirige la comisión de expertos de la Mesa de Fosfoyesos, el tiempo hay que contarlo en miles de años. En torno a los 4 o 3.000 años atrás, el mar alcanza la altura actual y inunda toda esta zona que son los valles bajos del río Tinto y el río Diel. Los materiales que rellenan esa zona, ese valle, son materiales desde el punto de vista geológico muy recientes, es decir, muy modernos. No han tenido oportunidad de consolidarse. Se han hecho estudios donde podemos determinar cuáles son las estructuras que acompañan en su suelo a los apilamientos de fosfoyeso que están aquí. Son estructuras típicas de rellenos de marisma. Aparecen fangos grises, aparecen fangos arenosos de este tipo, rojos, y lo más importante, estas capas amarillas de arena. Esas capas amarillas de arena están embebidas en agua. Todos sabemos que cuando vamos a la playa, baja la marea un poquito, nos ponemos encima de esa arena y nos movemos. ¿Qué ocurre? Que el agua que está embebida en las arenas tiende a salir de ella y aparece un fenómeno parecido a lo de las arenas movedizas que vemos en las películas. Es decir, 100 millones de toneladas sin estructura ni armazón alguna, yeso sobre yeso, asentadas sobre arenas movedizas. Los geólogos también miden el riesgo de sismos y de tsunamis. En esta zona son de baja intensidad y recurrentes cada 300 o 500 años. Desde Fertiberia insisten en que los estudios encargados por la empresa, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente y la Audiencia Nacional, son tranquilizadores. El estudio que has hecho yo creo que habrá sido el más exigente de los posibles, porque se están hablando para un sismo máximo con un retorno de 5.000 años y un tsunami máximo. Y bueno, los resultados en principio apuntan en un buen sentido. Inabarcable es una palabra que se oye con frecuencia al hablar de esta extensión de residuos contaminantes, por su extensión y por sus consecuencias. Consecuencias primero en la salud de los habitantes cercanos.
algo que siempre ha estado en entredicho. No solamente está el estudio de la Pompeu Fabra, hay otros muchos estudios. Está el estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En su segundo informe daba datos de porcentajes de superación de cáncer en la zona de Huelva, entre el 8 y el 10% por encima de la media andaluza. Ni un solo sindicato ha dicho a lo largo de 40 o 50 años que alguno de sus trabajadores haya enfermado por trabajar junto a los fosfoyesos. Ni el Colegio de Médicos de Huelva ha dicho jamás que exista una incidencia especial de los fosfoyesos sobre la salud de los onubenses, ni tan siquiera en general del polo químico de Huelva. Mi hermana murió de cáncer de riñón. Está asociado precisamente el cáncer de riñón a la radiactividad. Y mira, sucede que no tenemos antecedentes familiares ni por parte de padre ni madre. La radioactividad presente en estos residuos, y más alta aún en las cenizas procedentes del accidente de la fábrica de Acerinos de Algeciras, que descansan también en esta marisma, es otro motivo de acalorados debates. La roca fosfórica, en mayor o menor grado, contiene radionúclidos que a lo largo del tiempo, pues, en su propia actividad natural van descomponiéndose en otros elementos que son elementos radiactivos. El radio, el cesio, el plomo 238... El Consejo de Seguridad Nuclear ha condenado a Huelva. Tiene condenado a Huelva. No solamente por el tema de la ceniza, sino también por el tema de los fosfoyesos. Ellos saben que los niveles de radioactividad están por encima de los valores máximos que permite la legislación española y la directiva comunitaria. Pero hay quien mantiene que si metemos un contador Geiger en un saco de cemento, el contador Geiger se dispara. O si vamos a una cantera de granito, también hay muchísima más radioactividad en una cantera de granito que los fosfoyesos, porque una radioactividad natural. Entonces, claro, un debate en que se juega muchas veces con las medias verdades o con la información sesgada, es muy complicado tener una posición cerrada y nítida. Lo cierto es que esta montaña, esta acumulación de residuos industriales, es una de las mayores del mundo. Por eso la Administración Central actuó en 2004, cuando el Ministerio de Medio Ambiente declaró caducadas las concesiones de los terrenos en los que se asientan las balsas. Tras agotar Fertiberia la vía judicial, la Audiencia Nacional en junio de 2007 confirmó que debía abandonar estos terrenos. La Abogacía del Estado solicitó la ejecución provisional de la sentencia y estableció una serie de medidas a llevar a cabo por parte de Fertiberia, como el cese de los vertidos, el inicio de los trabajos de regeneración medioambiental y la constitución de un aval por importe de 22 millones de euros que garantizase esos trabajos. A día de hoy, la propuesta de Fertiberia para paliar los efectos de la ocupación de esos terrenos por esta inmensa montaña pasa por poner encima una inmensa alfombra de polímero plástico, arcilla, tierra vegetal y plantas autóctonas. 10 años va a ser el tiempo en que se va a tardar en ejecutar la obra y después vamos a hacer un seguimiento durante 30 años. Lo que va a quedar es una zona restaurada, no como tal marisma, sino una zona restaurada para, en su día, no al principio, porque en estos años no tiene sentido darle ningún uso, pero en un futuro pueda darse los usos que determine la administración o las administraciones. ¡Vecino! ¡Esto es Huelva! ¡Hay que luchar por Huelva! Pero ecologistas y otras asociaciones políticas y vecinales quieren que se lleven, como sea, los residuos de allí, pese a que estudios de la propia Junta de Andalucía no lo ven viable ni técnica ni económicamente. Que se lleven esos residuos, que paguen, inerticen estos residuos y se los lleven. La marisma estaba limpia, teníamos una marisma limpia que pertenecía a todos los onubenses, a todos los andaluces y a todos los españoles, y limpia la queremos. Se está hablando de que técnicamente no es posible. Ha sido técnicamente posible contaminar. Por tanto, es técnicamente posible de que esto se lleve y se retire de aquí. La que se ha tenido que ir a Marruecos ha sido la mayor parte de la producción de Fertiberia. Al no poder elaborar la materia prima ya aquí por la imposibilidad de verter o almacenar más residuos, han ido al país vecino, rico en roca fosfórica y pobre en legislación medioambiental. Allí vierten directamente al mar. A nosotros lo que hacemos es comprar directamente el ácido fosfórico. Elaborado ya. ¿En Marruecos? En Marruecos. ¿Y allí tiran al mar directamente? Pues yo creo que sí. Incluso hace poco yo miré en Google y todavía hay alguna zona donde se ve clarísimamente como hay una tubería y están tirando los fosfoyesos al mar. ¿Y eso es bueno? ¿No sería deseable? Yo creo que no es deseable. Por eso no me parece que es correcto medioambientalmente. Pero siguen comprándolos a ellos.
Sí, estoy seguro que la ropa que usted lleva, pues igual alguna está fabricada en China o está fabricada en un país y la está haciendo mano de obra barata. Pero ¿qué hacemos? Nosotros salimos al mercado y compramos ácido fosfórico, y así sería con cantidad de productos. Denunciar no es fácil cuando están en juego puestos de trabajo o la propia imagen de toda una provincia. La tentación suele ser mirar para otro lado o culpar al mensajero. Dimos una entrevista, recuerdo, con Eloisa Bayo, la directora precisamente del programa que coordina todo el programa de tratamiento de cáncer en Andalucía, en Medalla de Andalucía, ¿no? Y dimos una entrevista en la que justamente ella decía eso, ¿no? Un titular 5 columnas con el que abrimos el periódico, decía: en Huelva no existe una mayor prevalencia de cáncer que en el resto de Andalucía. Ese día la página web se llenó de comentarios tanto a favor como en contra, y debo decir, lamentablemente, ella recibió amenazas por decir aquel titular. Pero también hubo la información, hace unos meses damos el titular de que las balsas de fosfoyeso se están produciendo filtraciones a la ría del Tinto con metales pesados y material sensiblemente cancerígeno, como el que es el cadmio, el uranio o el arsénico. Aquí se culpa a los que denuncian, ¿no? Realmente lo que se viene a decir, bueno, que estamos dando una mala imagen de Huelva. Los que denunciamos damos mala imagen de Huelva. Esto no. Los que han hecho esto y los que lo han consentido no dan mala imagen de Huelva. Nosotros que denunciamos. Ese es el problema que continuamente surge en los medios de comunicación. Oye, es que os cargáis el turismo, es que la agricultura, es que tal. ¿Y esto qué pasa? ¿Esto que no se lo carga esto realmente? Si no tuviéramos este problema, no tendríamos que denunciarlo. Tapar bajo una alfombra plástica y plantar matorrales es la única alternativa viable que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y la Audiencia Nacional. Pero el Ayuntamiento de Huelva ha constituido una comisión de expertos, en su mayoría universitarios, para que aporten soluciones más imaginativas y viables dentro de la Mesa de Fosfoyesos, una plataforma que aglutina a todas las administraciones, partidos políticos municipales, asociaciones vecinales y ecologistas. La marisma tardó 9.000 años en formarse y solo 50 en desaparecer. Esperemos que la solución esté mucho más cerca. Aunque lo que realmente está cerca es el Día de Andalucía. Numerosos actos reivindicativos están teniendo lugar esta semana dentro y fuera de nuestra comunidad. Llevamos 35 años celebrando nuestro día el 28 de febrero y a pesar de ello seguro que hay alguna generación, sobre todo las más jóvenes, que no saben muy bien qué ocurrió aquel día de 1980. Para todos ellos y para los que vivieron esa época y quieran refrescar un poco la memoria, hemos rescatado el relato, las imágenes y los testimonios de los protagonistas de aquel referéndum que se ganó con mucho esfuerzo y con el que se consiguió la autonomía plena. Ábrete ya, Andalucía, ábrete a todos tus hijos, porque va a llegar tu día. Andalucía olvidada, no tendrás que sufrir más tanto tiempo doblegada. Alerta, que ya el camino de Andalucía va a abrirse para labrar su destino. No impida ninguna mano que el cielo de Andalucía no alumbre un sí soberano. Da tu sí, Jaén, Granada, tu sí con el de Sevilla y Córdoba la nombrada, hijas del mar, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, sí de toda Andalucía, de la nueva Andalucía. Es necesario que cada una de las 8 provincias se saque, en cada una de las 8 provincias se saque la mitad más 1 de síes del censo electoral. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más 1 del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución. En este tema de las autonomías había dos, por así decir, dos tendencias. Una, que la autonomía tenía que servir para resolver el problema vasco, catalán y en cierto modo Galicia en menor medida.
y otros que considerábamos que lo que debería servir era para un nuevo modelo territorial del Estado. Café para todos. Dimití porque para mí el que el gobierno en un momento histórico para Andalucía recomendara la abstención estaba totalmente en contradicción con toda mi política. Andaluz, te están engañando. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum. A partir de ahí se generó un sentimiento de indignación porque el gobierno ponía muchas trabas. Salió aquel eslogan famoso de un folclórico diciendo andaluz no vota, este no es tu referéndum, incluso imitando el acento andaluz. Y a partir de ahí pues se conquistó con la afluencia máxima de la gente en la calle frente a una campaña durísima de la derecha, de la UCD en este caso. Andaluz, este no es tu referéndum. Si vas a votar, vota en blanco. Todo eso me llevaron a adoptar una posición testimonial que fue criticada, pero que sirvió a lo que yo buscaba, que era, si no me dais los medios de comunicación, si nos limitáis el dinero, si nos tenéis arrinconados, mediante una huelga de hambre, esto puede ser un revulsivo. Y efectivamente fue un revulsivo. Aquello les rompió los esquemas y justamente a partir de esa huelga de hambre que sirvió a esos fines, empecé la campaña ya por el referéndum. Por tu autonomía, vota sí con el PTA, Partido de los Trabajadores de Andalucía. Andaluz, votar sí es votar por tu tierra. Vota sí a la autonomía con el PTA, Partido Andaluz. El PSOE de Andalucía te pide un sí, por derecho. Por derecho. La manipulación estaba ya en hechos concretos, como por ejemplo en la famosa pregunta, que nosotros nos preguntábamos quién había sido el diabólico redactor que había dado aquella fórmula, porque es que no había quien lo entendiera. Lo único que ocurrió es que ese mismo dato se volvió en contra de ello, porque los andaluces decían, la pregunta es lo de menos, yo voy a votar que sí. A esta hora, a casi 4,5 millones de personas se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? El día es inolvidable, como es natural, porque yo puse toda mi carrera política a favor de Andalucía y como me decían que íbamos a hacer el ridículo porque el referéndum se iba a perder en la mayor parte de las provincias, pues la verdad es que estaba muy inquieto. A primeras horas de la mañana se han tenido que guardar colas de hasta más de 15 minutos para votar. En el capítulo de anomalías hay que reseñar que muchos votantes que en pasadas elecciones habían votado en un determinado colegio electoral han sido cambiados de colegio electoral y esto está produciendo diversas anomalías. Señora, ¿vota usted ya? Sí, señor. ¿Y qué? Muy bien. ¿Usted por quién vota? Pues sí. Andaluz hasta el hueso. ¿Qué? ¿Van a votar? Sí, claro que vamos a votar. Yo el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Yo sí pienso que sí. ¿Va a salir? Claro, yo pienso que sí. Yo voy a votar el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Aquel día, fundamentalmente, era el punto de llegada de una pasión popular. La gente saltó a la calle en la unidad de izquierda frente a una derecha que convocaba y que quería la abstención, que quería que la gente no votara. Y yo estaba en Jaén. En principio, en Jaén se rechazó la votación porque las papeletas eran muy finas y entonces iban algunas duplicadas y rechazaron que hubiéramos alcanzado el 50% más uno del censo. Recurrimos, fundamentalmente el Partido Comunista de Andalucía, y ganamos el recurso. Jaén se incorporó. Se ganó y solamente se quedó descolgada Almería. Alcanzado también al presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero, que no solo ha tenido problemas, ha sido dado de alta en el censo, luego de baja y finalmente de alta. Retraso y obstáculos que Rafael Escudero calificaba así. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Yo lamento que estas cosas se produzcan
Me parece absolutamente increíble. Hay que tener en cuenta que la Consejería de Interior en aquella época no es como la Consejería de Gobernación actual. Nosotros teníamos, pues creo que eran 8 o 10 funcionarios, aunque hicimos alguna contratación. Número de votantes 309. Contestan sí 200. No podíamos contar para el recuento de votos con los gobiernos civiles, que tenían instrucciones muy concretas del gobierno central de que, por supuesto, no nos apoyaran en lo más mínimo. Entonces tuvimos que hacer pues una labor puramente artesanal. Todavía se puede ver en la memoria gráfica de entonces alguna fotografía donde en el Casino de la Exposición, que estaba el centro de recepción de datos, pues el número de votos y los porcentajes se hacían constar en una gran pizarra y de forma manual. El ambiente que se respira en el Casino de la Exposición es de total optimismo. Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Aquello fue verdaderamente inolvidable, porque allí había un fervor andaluz impresionante. Y a medida que se iban dando los datos, pues cuando salían buenos, la ovación era tremenda, ¿no? Pero cuando en algún sitio no salió bueno, porque aquellas noches televisión anunció, y con esa noticia nos fuimos a la cama, de que el referéndum se había perdido en 4 provincias. Y cuando salían resultados no buenos, había gente que se echaba a llorar. El referéndum en Andalucía puede considerarse fracasado en su conjunto por no haber superado el límite constitucional del 50% del censo en Almería, Jaén, Málaga, Huelva y Granada. De acuerdo con los datos de que se disponen, se ha superado el límite constitucional en Sevilla, Córdoba y Cádiz, según estimaciones de última hora. Y vamos a exigirlo con la fuerza moral y política que nos dan 2 millones de votos de andaluces fervientes, porque ha sido un acto de fe lo que se ha producido hoy, ha sido un acto de protagonismo de todo un pueblo. Esta votación que ha hecho hoy el pueblo andaluz, si hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, hoy el pueblo andaluz tendría autonomía. ¿Y por qué no la tiene? Por una legalidad discriminatoria, por una legalidad pactada por los partidos centralistas. Que viene, ha sido el grito popular de Andalucía ante la llegada del exministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, para hacerse cargo del escrutinio del referéndum andaluz. Presencia que viene acompañada de los 700 miembros de la UCD que de diferentes puntos de España han venido a Andalucía para ocuparse de la vigilancia, el puesto de interventores y apoderados en las mesas electorales. No cabe duda de que 2 personas que tuvieron un papel tan relevante en aquel momento, en donde además no les salió bien la intención que tenían, ni el propósito, ni el objetivo, pues naturalmente en Andalucía tuvieron un deterioro enorme. Yo creo que el fracaso de UCD en el referéndum del 28 de febrero fue una causa importante de la decadencia de UCD. Subí al estrado del Congreso de los Diputados y dije que mientras que contara con la confianza del pueblo andaluz, Andalucía o iría por el 151 o por ninguno. Aquel era también quemar un barco, era decirle a la gente, en primer lugar a los andaluces, pero también al resto de las fuerzas políticas, que no había vuelta atrás. Habíamos empezado una cosa y la habíamos terminado sin contradecirnos. El día 28 de febrero será una ocasión histórica para que el verdadero pueblo andaluz, contra viento y marea, luche por su esperanza. Por encima de los proyectos, por encima de los partidos,
por encima de las ideologías, por encima de las diferencias, un solo amor común: Andalucía. Amigos, viva Andalucía, viva. Habría que tomar nota, ahora que tan de actualidad está el debate territorial, y recordar a los que tanto lucharon por la conquista de nuestra autonomía. Y nota pero de sobresaliente es lo que está consiguiendo el cine andaluz y los profesionales del mundo audiovisual dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias a ellos, Andalucía se escribe con mayúsculas allá por donde van. Y aprovechando que el domingo se entregan los Oscars, vamos a acercarnos a la meca del cine para conocer a algunos de esos directores y productores andaluces muy cotizados allí, pero desconocidos en nuestra tierra. Y a partir de 3 días que tuve la premiera en el Festival de Berlín, ganamos premios internacionales, aparte del Festival de Málaga, pues empecé a recibir llamadas y tuve un agente, ¿no? Una agencia que me empezó a llevar. Y me acerqué por ahí como 2 o 3 meses y a partir de ahí me salió un contrato, me quedé un poco más y una cosa llevó a la otra y así empezó todo. En este tipo de películas, que es en las que estoy trabajando yo ahora, te puedo decir que la principal diferencia es que a nivel creativo pues tienes muchísimas limitaciones. Son películas que tienes mucha gente responsable de ella, ¿no? Desde los ejecutivos asignados a la película, el presidente del estudio, el productor en concreto que se encarga de ella, y tú haces un poco de canalizador creativo de todas estas voces, intentando siempre llevártelo a tu terreno, ¿no? Mi película Carne de Neón se ve en el Festival de Cine de Tribeca. Y ahí un manager, un señor, básicamente me para en medio de la calle y me dice: oye, ¿ves tú tu película? Me parece maravilloso, ¿te gustaría hacer películas en Hollywood? Y entonces yo le dije, claro. Y a partir de ahí, viajes a Los Ángeles, reuniones con ejecutivos, con productores, leer 1000 guiones, y te das cuenta de que te ofrecen muchas cosas que no son buenas, hasta que encuentras como 2 o 3 cosas, como en este caso Penny Dreadful o como Mr. Right. Te piensas que eres un chaval del barrio de Sevilla, del barrio de Rochalambert, que ha estado viendo películas desde pequeño en el videoclub, y de repente te dicen que Sylvester Stallone le gusta Carne de Neón y que es fan tuyo. No todos tuvieron la suerte de Javier Gutiérrez o Paco Cabezas de recibir ofertas para dirigir. Algunos llegaron para estudiar cine o para perfeccionar sus conocimientos. Ya había estado varias veces en Los Ángeles y creí que era la mejor forma de aprender a hacer cine. Y también porque allí es que se respira cine por todos lados, en aquella ciudad. Yo me fui un poco el verano antes a Los Ángeles de vacaciones. Me enamoré completamente de la ciudad. Y aparte, bueno, me acuerdo que el día antes de venir conocimos a Bryan Singer, que es el director de X-Men, y al día siguiente nos invitó al rodaje de una serie suya en Universal Studios. Y entonces, bueno, a raíz de ahí, pues dije, bueno, voy a estudiar a Los Ángeles, a UCLA, y bueno, voy a hacer lo que realmente me apasiona. Yo trabajaba, de hecho, en otro sector y dije, no, pues, ¿qué hago? O me compro una casa o hago lo que realmente me gusta y tal, y dije, no, pues me voy allí, y ya te digo, estuve casi un año estudiando y después trabajando allí. Al venir aquí me iba a brindar la oportunidad de conocer a mucha gente, de hacer muchos contactos que en un futuro me iban a ayudar muchísimo a desarrollar una carrera dentro del mundo del cine. Me informaron de unas becas que se estaban dando en la Junta de Andalucía y fueron las becas Talentia. Te cubrían todo, te pagaban un máster al más alto nivel en los países que quisieras, tenían que acogerte, tenías que tener una serie de requisitos. Y bueno, y a mí pues tuve la suerte de que me cogieron y de que entré en una de las escuelas más buenas de aquí de Estados Unidos. Sin beca ninguna. Fue mi padre el que hipotecó el piso, vamos, que tampoco es que mi padre tuviera dinero. Aproveché esta oportunidad que me dio mi padre y vaya, si la aproveché, y ahí está la prueba. Mi corto de graduación fue, por supuesto, lo mejor que había dirigido hasta ese momento. Till Death Do Us Part. Y gracias a este cortometraje me gradué con matrícula de honor.
que no me la regalaron, me lo tuve que currar. Yo tenía que también hacer prácticas mientras estudiaba y bueno, conocí a alguien de una productora que es Voltage Pictures. Justo ese año que yo estuve, volvieron a ganar el Oscar, pero actores Matthew McConaughey y Jared Leto por Dallas Buyers Club. El 5% de comisión. 25. ¿Lo tomas o lo dejas? Una vez terminados los estudios, algunos decidieron quedarse en Los Ángeles para poder desarrollar su carrera por las oportunidades que brinda la llamada meca del cine. Aquí en Los Ángeles sí hay una especie de vibración alrededor nuestra de, oye, prácticamente todo el mundo estamos de una u otra manera relacionados con el desarrollo de diferentes proyectos. Por lo tanto, es una especie de, vale, estás más cerca de esas posibilidades. ¿Dónde viviría yo en un futuro? En Andalucía, seguro. Ahora, ¿me lo permite mi trabajo? ¿Me lo permite mi carrera? ¿Lo que quiero conseguir en la vida? No, ahora mismo no. Entonces, estoy aquí por razones laborales y por razones que también me encuentro muy bien en Los Ángeles. Nuestra generación en general tiene el término nómada instalado en la cabeza. Es decir, conozco muy poca gente a día de hoy que tenga un conocimiento base de, vale, yo voy a estar aquí por el resto de mi vida. Yo quiero estar donde pueda trabajar. Y si hacer cine en Los Ángeles es más factible que hacerlo en Sevilla, lo haré. Soy, como toda nuestra generación, una especie de culo inquieto de que yo iré donde me dejen. Entre los andaluces residentes en Los Ángeles destaca el caso del cineasta cordobés Javier Gutiérrez, contratado por uno de los históricos estudios, Paramount. The Ring tiene un presupuesto elevado, más de 30 millones, y 3 días pues era una película muy pequeñita, ¿no?, de presupuesto. También la sevillana Merry Colomer tuvo la ocasión de trabajar en una película producida por un gran estudio tras superar 7 entrevistas de trabajo. Nunca pensé que iba a poder trabajar en una película de estudio. En una película de 300 millones de dólares de presupuesto yo estaba ya alucinada. Aunque sus producciones distan mucho de contar con tan elevados presupuestos, el algecireño Alexis Morante acapara ya una larga lista de premios y de reconocimientos. Me nominaron al Grammy Latino y ese sí puede haber sido el mayor reconocimiento que he tenido a nivel internacional. Evidentemente es el más importante. Lo que pasa que espero que no sea ni el mayor ni el único para el futuro. En cualquier caso, el Hollywood de las estrellas, los estrenos y los Oscar también tiene su reverso menos mediático. Es una ciudad muy centrada en el trabajo. Yo tardo, por ejemplo, desde que salgo, yo vivo cerca de la playa, hasta que llego a la Paramount para trabajar, tardo 1 hora y media como me pille tráfico. Vivir en Los Ángeles es complicado porque hay mucha competencia y también hay muchos cabrones, como en todos lados. Pero claro, allí hay más, allí están concentrados. Lo mismo se concentra el trabajo, la gente buena que la gente mala, allí hay de todo. Un aspecto en el que coinciden todos es tener muy presente Andalucía para continuar aquí su carrera en cuanto surge una oportunidad. Mi idea es esa, es un poco estar con una pierna en Los Ángeles, la otra pierna en Madrid o en Andalucía e intentar levantar los proyectos. Y por otro lado me encantaría estar a lo mejor en los zapatos de Berto Rodríguez y poder cada año rodar unas películas en Andalucía. Para mí siempre ha sido un sueño hacer cine en Andalucía. Ahora mi carrera me ha traído a Los Ángeles y estoy viviendo una experiencia única que no cambiaría por nada del mundo, pero no hay duda que uno de mis objetivos es volver a Andalucía, a mi tierra, y llevarme mis proyectos allí, hacer cine allí, y ojalá en un futuro muy cercano pueda volver allí a hacer cine. Las producciones que yo hago son a medio camino entre Estados Unidos y Andalucía. Todo lo que hago siento que es andaluz. O sea, eso es algo cultural y algo que llevo dentro, y todas las historias que hago tienen que ver con Andalucía. Todos los personajes, todas las situaciones, ruede donde las ruede. Estar aquí evidentemente me aleja de aquello, pero también tiene su punto de retorno, porque el estar aquí, paradójicamente, me abre más puertas allí también. He acabado un poco en Los Ángeles de casualidad, ¿no? Pero yo creo que a nivel creativo siempre volver a tu tierra, volver a España o a Andalucía, ¿no?, es algo que te tira mucho, ¿no? Ya no solo por el día a día de vivir allí, sino porque te apetece rodar a lo mejor algo en las calles de la Judería o al lado de la catedral y siempre lo tienes en la cabeza. Yo ando también, se lo digo a mis agentes todo el día, mirando guiones también que de alguna manera no requieran rodarse en sudamericano, ¿no?, que podemos trasladar aquí.
Y en ese sentido, pues Almería, por ejemplo, es una de las localizaciones que me parece que podemos exportar más, ¿no? Yo siendo andaluz, rodar en Andalucía siempre ha sido mi sueño, es una cosa muy curiosa, muy irónica que me he tenido que ir a Hollywood para poder rodar en Andalucía y en este caso en Almería. Yo sabía que dentro aquí lo que a mí me faltaba era eso, era poder traerme un proyecto de Hollywood a Andalucía. Y entonces he tenido muchísimas reuniones con películas sobre Bruce Willis, películas con otros actores grandes que a lo mejor querían rodar en México. Y yo les decía, no, México muy guay, muy bien y tal, pero ¿y si nos venimos para Andalucía, que ahí no hay armas y se come de puta madre y tal? Sin embargo, también hubo quien decidió volver definitivamente, porque su paso por Los Ángeles fue solo una etapa con fecha de caducidad. Yo siempre decía, no, yo me voy allí, pues eso, a robarle la idea a los yanquis y luego traerlas para acá. Yo quería ir allí a aprender y volverme aquí a casa. Cuando me vi en la tesitura de entrar en la segunda parte de Spider-Man, una película como esa dura pues unos 3-4 años en hacerse, desde que arranca la preproducción hasta que termina. Y a mí se me hizo demasiado duro pensar en firmar tanto tiempo en Estados Unidos. Pensé que ya si me quedaba ese tiempo me quedaba y yo nunca me quise quedar. Entonces fue una decisión muy dura, pero yo siempre quise hacer cine aquí. Siempre hay una razón por la que uno vuelve a su tierra y entonces justo ahora estoy inmersa en una producción andaluza. Cuando vuelves a España, pese a que la situación no es fácil, a mí yo creo que sí que me ayudó venir con el currículum que traía de Estados Unidos. Es una productora a la que pues, hacemos 3-4 películas al año, siempre buscamos hacer películas de calidad y que sean comercialmente rentables, que me parece que es un equilibrio muy importante a la hora de diseñar una productora. Y la verdad es que estoy encantada, tengo mucha suerte. ¿Qué cojones está pasando aquí? No obstante, algunos no descartan la idea de regresar a la capital mundial del cine. Tengo la intuición de que en algún momento volveré. Es decir, a mí Los Ángeles me encanta, es decir, he tenido una experiencia súper positiva allí, es decir, me parece una ciudad mágica del talento que hay, tanto no solo en el cine, sino en la música y en el arte en general. Creo que es una ciudad única en el mundo. Quizás algún día no muy lejano volvamos a oír en la ceremonia de los Oscar pronunciar inglés con acento andaluz. Y ojalá entonces no sea para entregar una estatuilla, sino para recibir tan ansiado premio. ¡Juramos no contarlo, traidor! Pues de momento el próximo será un domingo de Oscars con sabor americano, pero también un domingo muy andaluz en nuestra tierra. Disfruten del Día de Andalucía. Ahora les dejamos con el programa 75 minutos, que hoy trata el tema de la obesidad. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.